Ella no estaba dispuesta a ponérselo fácil y él no estaba dispuesto a rendirse. La señorita Rose McJones es la mayor de 4 hermanas y la primera en buscar marido. La temporada londinense ha comenzado y al azar la une a Garrett Price, el nuevo conde de Hamford. Garrett sabe que ha cometido un grave error y emparentarse con la poderosa e influyente duquesa Alexia Kingston y la dote que ofrece para casarse con su sobrina es su oportunidad de recuperar la grandeza que ha perdido su linaje. Un conde para Rose. Encarna Magin. Primavera en Kingston House 1. Capítulo 1. Londres, verano de 1808. La carta tiembla en la mano de la duquesa de Kingston, mientras la leía a la luz de las velas de un candelabro que había sobre la mesa de su biblioteca. Apretó los labios. Nunca había recibido noticias de su única hermana, Jane, y estaba sorprendida. Esta se había fugado a Greta Green cuando había cumplido la mayoría de edad para casarse con Henry McJones, un artista bohemio que no poseía dinero y mucho menos un futuro. La huida de Jane sumió a sus padres en una profunda depresión y sus vidas dejaron de tener sentido. Lo peor de todo era que su hermana nunca se dignó a escribirles. Desapareció como si la tierra se la hubiera tragado. Las habladurías y la tristeza por no saber nada de su hija menor los fue apagando lentamente y terminaron muriendo más pronto que tarde de diversas dolencias. A pesar de que la duquesa Alexia contaba con 58 años y a su vista empezaba a perder facultades, la rabia que todavía sentía contra Jane y Henry, provocada que su mirada gris claro se posaba en cada letra con una dureza capaz de agujerear el papel. Jane le informaba que estaba muy enferma. Henry había fallecido de repente hacía varios meses y ella, debido al disgusto, se le había complicado un resfriado, hasta el punto de mantenerla en la cama, sin apenas fuerzas para levantarse. De hecho, su hermana siempre tuvo una salud delicada. De pequeña caía enferma con demasiada facilidad. Alexia cabeceó mientras leía las palabras de Jane con desprecio. El rencor que todavía albergaba en su corazón impedía que se compadeciera de ella, a la que culpaba de la muerte de sus progenitores. Su señoría soltó una grotesca carcajada ante el perdón que Jane le pedía por todos los años de silencio. Es más, murmuró un improperio cuando una de las frases, más adelante, le rogaba, apelando a su bondad, que se ocupara de sus 4 hijas, Rose, Daisy, Lily y Violet, de 16, 14, 12 y 10 años respectivamente. Pronto se quedarían solas y desamparadas, pues intuía que no le quedaba mucho tiempo. Pero ella ya no era la bondadosa hermana de antaño, la que cumplía con los deseos de Jane, hasta el punto de dejar a un lado sus propias necesidades para satisfacer las de la hermana pequeña de la familia. Jane había estado mimada en exceso, no solo por parte de sus padres, sino por ella misma. Tal vez, si todos hubieran sido más estrictos, no hubiera hecho lo que hizo. Sin embargo, esos pensamientos no harían cambiar el pasado, pues habían ocurrido demasiadas cosas en su vida que habían convertido su corazón en una roca. Había perdido a su hermana, a sus padres, a un esposo al que había amado con locura, pero sobre todo había perdido, su pérdida más dura, a un hijo, a su único hijo,
a quien secuestraron en su cuna cuando apenas contaba con unas semanas de vida y al que nunca más volvió a ver. Alexia negó con la cabeza. Lo que menos necesitaba en esos instantes de su vida era a unas revoltosas salvajes que pusieran su mundo del revés. Seguramente no tendrían ni una mínima educación. Henry McJones había carecido de modales. Siempre llevaba el cabello despeinado y sus ropajes lucían arrugados a todas horas. Nunca supo lo que había visto Jane en él, y seguía sin comprenderlo, ya que su hermana era todo lo contrario. Hermosa, delicada, habilidosa, elegante, y habría sido educada para encontrar un buen partido. En fin, Cupido erró por completo, puesto que Jane se enamoró perdidamente. Quedó ciega por completo, y lo peor de todo era que no hubo nada que hacer, ni las amenazas de enviarla lejos y obligarla a casarse con un pretendiente de buena alcurnia la hicieron cambiar de opinión. Alexia se dejó caer en el sofá rococó celeste y soltó un suspiro pesaroso. Daba por hecho que su hermana y Henry no se habrían molestado en instruir a las hijas para que encontraran un buen esposo. Seguramente habrían crecido como animalillos, con la libertad de hacer y pensar lo que les diera la gana. Estuvo a punto de arrugar la carta y quemarla, pero en el último momento su mano, como si tuviera voluntad propia, se detuvo al darse cuenta que, le gustara o no, esas muchachas llevaban su misma sangre. Su conciencia la torturaría hasta el fin de sus días si las dejaba desamparadas. No las podía abandonar a su suerte. Al fin de cuentas, ella era toda una duquesa que gozaba de poder dentro de la nobleza londinense. Hacía y deshacía a su conveniencia y no le supondría mucho trabajo encontrar para cada una un noble con una renta elevada para que les tuviera un futuro virtuoso. Pero, antes de presentarlas en la sociedad, debía educarlas correctamente. Lo primero que tenía que hacer era viajar hasta Edimburgo, lugar donde vivían, y valorar la situación. No perdió ni un segundo y lo dispuso todo para emprender el viaje. No comentó nada a nadie de su partida a tierras escocesas. Consideró que, por el momento, era mejor mantener el asunto en secreto. Detestaba las habladurías y no quería que su estatus se viera empañado en cuanto todos supieran que se haría cargo de 4 salvajes escocesas. Era media mañana cuando la duquesa se presentó en la casa de los McJones, una casita rústica, encantadora, ubicada a las afueras de la ciudad de Edimburgo, situada sobre una colina verde con vistas al fiordo de Forth. Cabe decir que el lugar impresionó a Alexia, ya que había llegado a la conclusión de que la familia McJones viviría en una especie de choza, pero era evidente que se había equivocado. El carruaje aparcó frente a la casa. Su primer lacayo, vestido con una libera verde esmeralda, calzas y peluca blanca, que siempre la acompañaba en sus viajes para servirla, la ayudó a descender del vehículo. Alexia se quedó un rato ahí, de pie, frente al hogar. Miró la puerta pensando que a lo mejor se había equivocado de lugar, pues esa casita era demasiado encantadora y no encajaba con la esencia desgarbada y tosca de Henry McJones. El viento sacudía su voluminoso tocado de un tono rubio ceniza. Las nubes gruesas y oscuras surcaban el cielo a gran velocidad. El clima era fresco y pidió a su doncella que cubriera sus hombros con una capa de verano. Un movimiento en una de las ventanas de la planta inferior le llamó la atención. Entre las cortinas sobresalía una naricita respingona y concluyó que se trataba de una de sus sobrinas.
La criatura se desapareció de inmediato al sentirse descubierta. La puerta se abrió y la recibió a una mujer rolliza de curvas voluminosas que se presentó como la cocinera de los McJones. La señora no disimuló su alivio en cuanto la duquesa informó que era la hermana de Jane. ¿Jane está muerta? Se sorprendió en cuanto la cocinera le dijo, sin tapujos, que su hermana había fallecido al día siguiente de escribirle la carta. Sí, excelencia, sollozó con lágrimas en los ojos. No sufrió. Se fue a dormir y ya no se despertó. Yo mañana tengo que marcharme a un nuevo trabajo y ha sido una bendición que usted haya aparecido hoy. La duquesa frunció el entrecejo con tanta intensidad que sus párpados caídos cayeron sobre su endurecida mirada gris claro. Era evidente que la triste noticia no la había conmovido. Los infortunios que le había soportado en el pasado habían secado sus ojos de lágrimas y su corazón se había convertido en una pesada roca que ella arrastraba a cada paso. No se permitía vestir con colores claros y siempre se ataviaba con ropas lúgubres, muy acordes con su estado de ánimo. Vivir se había convertido en un castigo. Aún así, no abandonaría el mundo de los vivos hasta descubrir lo que había sucedido con su hijo, Edward. Su señoría miró con interés a la cocinera. Retorcía entre los dedos un blanco delantal que llevaba puesto sobre su modesto vestido de algodón gris claro. Excelencia, empezó a decir con un tono pesaroso, con la mirada cabizbaja. Tengo que confesaros lo de la carta. Alexia, que ya llevaba muchos años viviendo entre la nobleza mentirosa y cruel, receló de la actitud de la señora. Arrugó el entrecejo. Cuando sacó sus propias conclusiones, casi sabía lo que iba a confesar. Continúe, pidió la noble mientras notaba cómo la rabia crecía en su interior. La carta que usted recibió no la escribió su hermana, carraspeó sonoramente. ¿Me está insinuando que la escribió usted?, solicitó en un tono que evidenciaba su cólera. La cocinera asintió. En ningún momento alzó la vista. Compréndame, excelencia. Jane cayó enferma. Todos creíamos que sería un ligero resfriado, pero el disgusto por la pérdida de su esposo provocó que su estado de salud se complicara rápidamente y murió en días. No sabía qué hacer. No puedo encargarme de estas criaturas. Apenas gano para subsistir yo sola, y los ahorros de sus padres no darán para comprar comida mucho tiempo más. Sabía que si le escribía en mi nombre, no se dignaría a abrir la carta. Por eso escribí en nombre de Jane. Unas solitarias lágrimas salieron de los ojos de la mujer. Se atrevió a alzar el rostro y miró a la duquesa, que la observaba con furia contenida. Excelencia, sus sobrinas no saben nada de lo que hice. Creen que fue su madre quien le escribió a usted. Son muchachas bondadosas. Por favor, no se enfade con ellas. No lo merecen. Alexia Kingston no le recriminó nada. No porque no tuviera ganas, desde luego, sino porque en el fondo comprendía que había sido su último recurso. Así que, sin demora, pidió que la llevara a conocer a sus sobrinas. Antes de entrar a la casa, inspiró con profundidad. No sabía muy bien con qué tipo de muchachitas se encontraría. Sus expectativas no eran muy altas, la verdad. Sin embargo, cuando entró en el salón familiar y contempló a sus sobrinas de pie cerca de un clavicémbalo, una al lado de la otra, supo que se había equivocado.
Definitivamente las muchachas no tenían nada de las rudas escocesas de las que tanto había oído hablar. Las hermanas la miraban fijamente, casi sin parpadear. Le hicieron una ligera reverencia, y la duquesa alzó las cejas de sorpresa al percatarse de que, además, tenían modales. Incluso la estancia estaba decorada con gusto y permanecía ordenada. No tenía nada del aspecto de la cabaña que ella había imaginado. En las paredes había cuadros que exponían estampas familiares que, seguramente, Henry McJones había pintado. Era lo único que sabía hacer. No quiso profundizar en las obras, pues pensar en ese hombre sacaba lo peor de su persona. Las muchachas vestían de luto, lucían un aspecto pulcro y sus cabellos estaban peinados a la moda, excepto la mayor, que exhibía una melena ondulada castaña rojiza, larga hasta los hombros. A pesar de los ojos enrojecidos, debido a las lágrimas que aún derramaban por la madre fallecida, eran hermosas flores primaverales, capaces de alegrar la vida de cualquier noble. No le costaría en absoluto encontrar maridos para todas ellas. ¿Cómo os llamáis?, preguntó la duquesa. Yo soy Rose McJones, excelencia, dijo la mayor dando un paso adelante. Tengo 16 años. Yo me llamo Daisy McJones. También dio un paso al frente. Y tengo 14 años. Yo me llamo Lily McJones. Se colocó al lado de sus hermanas. Tengo 12 años. La duquesa no salía de su asombro. Sus sobrinas destilaban clase y armonía en su manera de hablar y moverse. Las miró alternativamente. Ellas mantenían la espalda erguida, los hombros firmes, la barbilla alzada y tenían los dedos entrelazados a la altura del estómago. Solo las damas de buena familia posaban de esa manera tan elegante y formal. Sin duda habían estado educadas como damas, y se preguntó si habría sido su hermana quien las había instruido o se había contratado institutrices. Dedujo que la primera opción era la más razonable, puesto que Henry nunca habría tenido dinero para proporcionarles educación a sus hijas. Pero solo había 3 muchachas. Alexia recordaba con exactitud que la carta mencionaba a 4 hijas. Vuestra madre me habló de 4 hijas, repuso la noble, caminando hacia las sobrinas. Y si mi vista no me engaña, yo solo veo a 3. De pronto, un ataque de tos desveló el paradero de la menor de las muchachas. Alexia giró la cabeza hacia la mesa redonda, ubicada cerca de la ventana, cubierta por un mantel bordado que la tapaba por completo. La niña, consciente de que había sido descubierta, salió de debajo del mueble y se quedó quieta ahí de pie, mirando a su tía tal como si hubiera visto un fantasma. La mirada dura de la duquesa provocó que la pequeña agachara la cabeza y se quedara con la vista fija en el suelo de madera. Los pasos de la noble resonaron a medida que se acercaba a su sobrina menor. Esta empezó a temblar. Rose se apresuró a acercarse a su hermana. Deslizó su brazo por los hombros y la pegó a su cuerpo en un gesto protector. «Excelencia, mi hermana Violet es algo tímida», expuso con nerviosismo. «Ella es a quien más le ha costado superar la muerte de nuestra madre». Alexia tenía su mirada gris fija en la negra de Rose. La duquesa se vio reflejada en su sobrina mayor, pues protegía a Violet de la misma manera en la que ella protegió a Jane. Centró su atención en la niña. «Así que tú eres Violet», mencionó con suavidad la duquesa en su intento por no asustarla. Alargó la mano hacia la niña y con el dedo índice
levantó su barbilla. ¿Cuántos años tienes? 10, se apresuró a contestar en un tono titubeante. Alexia quedó boquiabierta. Su corazón dio un vuelco. La niña era la viva estampa de Jane cuando tenía su edad, tierna y hermosa como una flor que pronto florecería en todo su esplendor. Incluso había heredado la misma naricita respingona de la madre, y supo que era ella la que había estado espiando su llegada, escondida entre las cortinas. También poseía la misma mirada azul turquesa que brillaba con una dulzura sobrecogedora. Su cabello era dorado como el oro y la luz del día. Le otorgaba unos reflejos rojizos que eran el único rasgo paterno que poseía, ya que Henry tenía una mata pelirroja de pelo rizado. Incluso por la tos que intentaba apaciguar manteniendo la boca cerrada, parecía haber heredado la delicada salud de Jane. La niña empezó a temblar. Alexia sabía que era de miedo. ¿De qué tienes miedo, Violet?, inquirió la duquesa. La pequeña volvió a agachar la cabeza en actitud sumisa. De usted, excelencia, farfulló. Alexia entonces tensó sus hombros, y Rose, Daisy y Lily se pusieron nerviosas. Se miraron unas a las otras. No sabían muy bien qué esperar, pero sin duda sabían que dicha confesión no habría gustado a su señoría. ¿De mí?, dijo en un tono gélido que provocó que la niña se abrazara a su hermana por la cintura. El cálido cuerpo de Rose dio fuerzas a Violet. Se atrevió a alzar un poco el rostro, lo suficiente para mirar a su interlocutora. Nuestra madre nos dijo que las brujas solían vestir de oscuro y que tenían cara de enfadadas. Si una cosa admiraba a la duquesa era la sinceridad, y más cuando estaba acostumbrada a ser lisonjeada por toda la aristocracia londinense, en busca de privilegios que solo ella les podía conseguir. Trató de que la crítica no la afectara. No pudo evitar mirar de solsayo su vestido satinado en negro y gris oscuro, y tomó conciencia de lo horrible que su atuendo podía llegar a ser en los ojos de unas muchachas que recién empezaban a vivir en el mundo de los adultos. Se preguntó si su hermana había preparado a sus hijas para sobrevivir en su ambiente riguroso y con demasiadas normas para muchachas casaderas. Observó a sus sobrinas y escondió el sentimiento de protección que de pronto le sobrevino. Se dio cuenta de que quería un buen futuro para ellas. Aún así, temía perderse en el proceso, ya que estaba cansada de sufrir. Se limitaba solo a cumplir con su obligación de ser la única familiar viva que les quedaba, y se ocuparía de las muchachas sin implicarse emocionalmente. No dejaría que ningún sentimiento de afecto hacia ellas naciera en su corazón y la perturbara. Si una cosa había aprendido era a no confiar. Su hermana ya había traicionado a la familia una vez. ¿Y quién le aseguraba que sus hijas no tomarían el mismo camino de Jane? Pues habían vivido con los padres el tiempo suficiente para que adquirieran sus defectos sin apenas ser conscientes. La mente de la duquesa empezó a rumiar deprisa. Pero habría que descubrir hasta dónde su hermana había educado a sus hijas. Sin duda, habría que pulirlas, pues quería que tocaran el clavicembalo, que cantaran, que aprendieran latín, francés, griego e italiano, que bailaran el cotillón, cuadrilla y el vals a la perfección, entre otras cosas, porque pensaba presentar en sociedad a damas perfectas. Ella era muy exigente con todo el mundo. Por tanto,
pensaba ofrecer al mercado matrimonial a lo mejor de lo mejor. Además, les beneficiaría con un dote considerable a cada una. Ningún noble en planes facultades rechazaría a esas flores perfectas. Rose era la mayor, sería la primera, y debía estar preparada en un par de años para su debut en la alta sociedad. Quiero que hagáis vuestros equipajes. Partimos ya mismo al castillo de los Kingston, ordenó Alexia. Los ojos de las muchachas se agrandaron. ¿Dónde está el castillo de los Kingston, Excelencia?, quiso saber Rose. Su cuerpo se tensó. Incluso los dedos de los pies se encogieron dentro de sus zapatos de satén rosados. En privado podéis dejar a un lado las formalidades. Os doy permiso de que me llaméis tía Alexia y para que me dispenséis un trato más desatendido, mencionó su señoría mirándolas alternativamente. Y contestando a tu pregunta, el castillo de los Kingston está cerca de la ciudad de Northampton, informó la duquesa. Normalmente su tono habitual era cortante, pero se esforzó en mantener un matiz suave. No quería seguir asustando a Violet. Se regañó mentalmente por tener tanta consideración. Aún así, siguió empleando un tono conmedido. Es un lugar precioso, muchachas, lleno de vegetación, aunque no tiene mar. Hay un río, se trata del río Nene, y se ve desde las alcobas del castillo. Creo que os gustará mucho. Rose sonrió y sintió un alivio tan grande que las puntas de los dedos de los pies volvieron a su lugar. En realidad, había temido que se las llevara a Londres, y ese era el único sitio de la tierra en el que no quería vivir. Su madre le había explicado demasiadas veces como una dama soberbia en la temporada social. No se imaginaba acudiendo a bailes donde luciría espléndida para atrapar a algún buen partido. Había prometido a su madre que cuidaría a sus hermanas y no tenía la intención de casarse. Pensaba quedarse cerca de ellas y así poder velar por su futuro. Y no concebía cambiar de opinión, aunque su tía no estuviera de acuerdo.